Esta mañana, como muchos de nosotros, hemos dado de comer a nuestras hijitas pequeñitas que tenían hambre y nos pedían. Y yo pensé, qué cruel sería, ¿no?, que no le diera y que la dejara ahí pasando hambre, ¿no? Y esto me hace pensar en que el Señor esta mañana no es un Dios cruel. Él tiene alimento para ti si estás hambriento, si estás sediento. A lo largo de la Biblia se ven diferentes personas de diferentes contextos, de diferentes perfiles variados, y de cómo es su reacción y su respuesta en su vida ante quién era realmente Jesús. ¿Qué implicaba eso para sus vidas, si es que implicaba algo? Y el tiempo ha pasado, pero la historia se sigue repitiendo. Ahora a quien le toca reaccionar y responder a quién es realmente Jesús es a ti. Creas en Él o no, necesitas conocer o recordar la verdadera identidad de Jesús y que tu vida responda coherentemente a ello. Para ese fin os invito a ir a Juan capítulo 2. Y estaremos observando juntos este relato histórico de la vida de Jesús. Nos encontraremos ante lo que Él hizo en una boda. La lectura ya la hemos hecho hace un rato y vemos en el versículo 11, por si te has perdido la lectura, un resumen de lo que pasa allí. Nos dice el versículo 11 que Jesús manifestó su gloria. Y esto significa que hubieron testigos oculares. Los escritos del Nuevo Testamento fueron hechos por personas humanas que vieron con ojos humanos la gloria de Jesucristo. Es decir, la grandeza, la majestad de Jesucristo, el Dios hombre. Y así lo dice Juan en la introducción de este libro, capítulo 1, verso 14, dice Juan, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Este mismo Jesucristo, aunque ahora nuestros ojos físicos no lo puedan ver, sigue revelando su gloria tan poderosamente y más que en ese entonces. El cristianismo no se trata de saber cosas acerca de Jesús, de conocer intelectualmente cosas históricas del Jesús de Nazaret, sino que se trata de ver su gloria. Contemplar y conocer por uno mismo la gloria, la perfección de Jesucristo. Nuestro mensaje va a constar de 3 partes. En primer lugar, lo he titulado Jesús, el hijo de María, en un banquete de bodas. El segundo punto es Jesús, el maestro, habla. Y en tercer y último lugar veremos Jesús empieza a mostrar su grandeza. En este evento vemos que cuando se acaba el vino, se dirigen a María, no a Jesús, mostrando que los presentes no sabían quién era realmente Jesús y lo que era capaz de hacer. Posiblemente más de uno de los allí presentes conocía a Jesús de hacía años. Todo parece indicar que María era muy allegada a los que se estaban casando. Para los presentes, Jesús era uno más. Jesús no era el protagonista, ni mucho menos. Así también puede ser Jesús para ti. Puede ser que tengas a Jesús entre tus creencias a causa de tu madre, a causa de tus padres o a causa de tu pareja, pero que no sepas realmente ante quién estás. ¿Quién es el Jesús que está cerca de ti? ¿Cuál es su verdadera identidad y lo que es capaz de hacer? Fijémonos que invitaron a Jesús, pidieron a Jesús que viniera.
a esa boda. Y quizás escuchas hablar de Jesús, pero piensas, mira, yo no puedo decir que haya visto a Jesús, yo no he contemplado su existencia, ni mucho menos puedo decir que Él es grande, que Él es incomparable, que Él es todo eso que dicen y cantan en esta iglesia, ¿no? Pero mi pregunta para ti es, ¿lo has llamado para que venga? ¿Le has pedido con honestidad que venga a tu vida y te muestre su grandeza y su poder a ti? Si no lo has hecho, que no te extrañe que no hayas comprobado su existencia y experimentado su grandeza. En esa boda, si no habían invitado a Jesús, no veían a Jesús. Llámalo, llámalo. Dile, ven Jesús, ven a mi vida. Yendo al relato, inesperadamente surge una necesidad no pequeña. Dice versículo 3, no tienen vino. Y se han dado algunas interpretaciones para demostrar la gravedad del problema, que era el no tener vino. Pero la siguiente información de esa época respecto al vino nos ayudará mucho a ver la gravedad de la necesidad que había. Fíjate lo que dice esta cita, dice, en el mundo antiguo, debido a la ausencia de procedimientos de purificación del agua, beber vino mezclado con agua resultaba más saludable que beber solo agua. Si este fuera el caso, que es lo más probable, el problema ya era doblemente serio, pues no es que solo faltaba vino para disfrutar, sino que faltaba algo para beber. La necesidad, sea cual fuera, era real. Era una necesidad no pequeña. Pero aprendamos algunas cosas de nuestra amada hermana María. María, cuando se encuentra el problema, lo primero que hace es ir a Jesús y buscar su ayuda. Posiblemente en la boda había gente más adinerada. Pero antes de ir a otras ayudas, lo que hace María es ir a Jesús. Y aprendamos de esto, a ir a Jesús cuando se acabe la esperanza. Cuando se acabe la esperanza, ve a Jesús. Veamos además que María ante el problema se dirige a Jesús y le dice cuál es el problema. Y vemos algo digno de imitar. Porque María no le dice a Jesús lo que Él debe hacer, sino que viene a Jesús y le expresa su preocupación, pero lo hace para que el que lo solucione sea Jesús. De hecho, cuando luego le dice a los sirvientes que hagan todo lo que Él les diga, nos indica que no solo que María no le decía a Jesús cómo debía arreglar el asunto, sino que además más bien le hablaba a Jesús esperando que fuera Jesús quien diera las instrucciones para que el asunto se arreglase. Pero antes de seguir con nuestro texto, muchas veces leemos la palabra de Dios y tenemos el spoiler, ¿no? Como le dicen, porque ya sabemos lo que va a pasar. Pero tú imagínate que es la primera vez que lees esto. Y ten en cuenta una cosa muy importante que nos revela el versículo 11. Hasta ese día, Jesús no había hecho en su humanidad ningún milagro en el ámbito físico. Ninguno. ¿No te piensas que Jesús, cuando se quedaban sin comida en casa, mira, no me ha dado tiempo a comprar el pan, pues voy a convertir esto en pan? No, no era así. No había hecho nada de milagros físicos hasta ahora. Por lo tanto, podemos decir que María no estaba esperando a que Jesús hiciera un milagro. No. María sí sabía que el ángel Gabriel hacía 30 años le había dicho que Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. Y ella guardaba esas cosas en su corazón, eso es verdad. Pero hasta el momento las evidencias que María había visto durante esos 30 años de convivencia con él no eran milagros en el ámbito físico, sino más bien la evidencia de su carácter. Y la manera en cómo enfrentaba y manejaba Jesús las diferentes situaciones problemáticas de la vida. Su inteligencia, su paciencia, su mansedumbre, su seguridad,
su actitud, su eficacia. María había visto todo esto. Y es en ese nivel y con esas expectativas que María quiere que Jesús actúe y se manifieste como Hijo de Dios. Pero es en esos términos, no pensemos que eran términos de convertir al agua en vino, porque no lo eran. María no le pedía eso. María quiere que su hijo maneje la situación y los demás vean en él que es el Hijo de Dios. María le estaba pidiendo algo a Jesús, pero no siendo consciente de la magnitud de la respuesta que estaba a punto de tener. Así nosotros muchas veces, ¿verdad? Podemos pedirle al Señor algo, pero le estamos pidiendo en un nivel, cuando el Señor puede responder en un nivel mucho más superior, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y en especial el Señor muestra su gloria mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos llegar a esperar e imaginar. María llevaba 30 años junto a Jesús, pero jamás había visto la gloria de Jesús como ese día. Hermano, hermana, puedes llevar 30 años caminando en el cristianismo y pensando que no queda mayor gloria que ver, pero sí queda mayor gloria que ver aquí en esta vida de ese mismo Jesús. La manifestación total de Jesús como el Hijo de Dios en los términos de María eran en un nivel, pero en los términos de Jesús eran en otro mucho más superior. Y aunque María sabía y estaba en lo cierto en que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús en respuesta le dice a María que aún no había llegado la hora para su manifestación total como Hijo de Dios. ¿Y cuándo fue esa manifestación total como Hijo de Dios? Bueno, nos lo dice Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí lo tenemos. La manifestación total de Jesús como Hijo de Dios fue en la resurrección. Era más adelante, no era en ese momento. Era cuando Él demostrara que Él podía vencer hasta la muerte. El último, el más grande enemigo. Pero no dejemos la primera parte de la respuesta del Señor a María. Versículo 4. Le pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y cuando vemos la expresión de primeras nos choca, ¿no? Pero no debemos pensar que el Señor estaba ahí deshonrando a su mamá. En primer lugar, la expresión mujer no es descortés, aunque sí que marca cierta distancia, lo cual podría ser lo equivalente a señora. Y en segundo lugar, esta frase era una expresión común en ese tiempo. Mira lo que dice MacArthur, comenta, esta expresión común en el idioma semítico ponía distancia entre las dos partes y denotaba cierto reproche por parte del que hablaba. La frase cuestiona lo que hay en común entre las dos partes. Repito eso, la frase cuestiona lo que hay en común entre las dos partes. No le llama madre, le llama señora. ¿Qué está pasando aquí? La madre estaba acostumbrada, como toda madre, a dar indicaciones a su hijo, ¿verdad? A dar instrucciones a su hijo. Y ella tenía ese derecho como madre sobre el Jesús humano. Lo que pasa es que ahora ese derecho sobre el Jesús humano, María lo quiere traspasar al nivel espiritual sobre el Jesús divino. Y es aquí donde Jesús la para. Jesús marca distancia. Y le quiere dejar claro que Él mismo, en su faceta como Hijo de Dios, está sujetado no a ella, sino a su Padre Celestial. En ese nivel divino no hay en común entre Él y ella nada. Entre Él y nadie. No recibe órdenes o mandatos en cuanto a su obra como Hijo de Dios de ningún hombre o mujer, sino que Él es sobre todos.
Jesús seguía para su obra en este mundo una agenda divina establecida desde la eternidad, donde el que manda no era ningún otro hombre o mujer o madre, sino Dios y solo Dios. Bueno, pero uno podría pensar que al final Jesús dio su brazo a torcer, porque al final actuó. Pero no lo dio a torcer, recordemos que no era su hora para la manifestación total como hijo de Dios. Y no lo fue. Por tanto, Jesús no siguió la agenda marcada por su madre, sino la marcada por su Padre celestial. Pero bendito sea Dios, que la historia no acaba en el versículo 4. La historia sigue, porque el Señor no es indiferente a la necesidad y a la ayuda, y a la ayuda que le piden. El Señor no es indiferente a tu necesidad, ni a ti, no es insensible. Las madres o los padres a veces, solo por ver el rostro de su hija, ya saben que está mal. El Señor, solo por ver tu corazón, ya sabe cómo estás. No es indiferente. Hasta aquí hemos visto esta primera parte, pero veamos ahora la segunda, llamada El Maestro habla, que es a partir del versículo 5, donde entran en escena los sirvientes, conscientes de la falta de vino. Y la madre de Jesús les dice: haced todo lo que os dijera. Jesús era para ellos posiblemente un invitado desconocido a punto de dar órdenes. Y el decirles: haced todo lo que os dijere, da a entender que podían llegar a dudar ante un mandato aparentemente ridículo o incomprensible. Haced todo lo que os dijere. Con esta respuesta, María revela su sumisión a su Hijo, como Hijo de Dios. Y aunque no entendía completamente María lo que estaba pasando, confió en Él. Confió en Él. María había aprendido algo muy importante. Aprendió que lo mejor en esta vida es hacer todo lo que Jesús diga. Vale la pena obedecer a Jesús. Vale la pena. Y esto en el mundo suena a esclavitud. ¿Hacer yo lo que otro me diga? Eso es ser esclavo. Pero hacer lo que Jesús diga me va a llevar a ver gloria. Gloria de verdad. Fuimos creados para eso. No hay nada mejor que eso. El texto sigue hablando y nos habla de unas tinajas de piedra, es decir, unas vasijas grandes que habían allí, y eran utilizadas para ceremonias de purificación de los judíos. El Evangelio de Marcos arroja más luz al tema y dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Pero ojo, esto no es porque era época de COVID. No se trataba de gente obsesionada por quitarse las bacterias de la mano. Se refiere a gente religiosa que usaba esto como un rito para creerse estar más limpios y puros ante Dios. Estas tinajas tenían se cree, entre 65 y 90 litros de capacidad, cada una, en total 400 o 500 litros. Quiero dar este dato para que te lo quedes a medida que sigue el relato. 500 litros de líquido estamos hablando. No esas garrafas de 6 litros que pesan un montón. ¿No? 500 litros casi. La orden que Jesús da es llenar a tope de agua esas grandes vasijas. Vamos a pararnos ahí un momento. Seguramente los sirvientes esperaban que Jesús les dijera algo con más sentido, ¿no? Mira, yo sabía que iban mal de dinero, estos que se van a casar, y por las dudas traje mi burro, traje unas tinajas, ahí las tengo. Si queréis ir a buscarlas, están ahí afuera, las traen, no hay problema. No, pero Jesús dice llenar unas tinajas de agua. Sí, oíste bien, de agua. Agua, necesitando vino. Necesitan vino, Jesús. Muchos invitados darían consejos
mucho más realistas o más fáciles de entender, pero la solución no sería tan gloriosa como la que Jesús estaba a punto de dar. La manera en que Dios hace las cosas pueden parecer muchas veces sin sentido, pero su poder lo llena todo. Pueden parecer cosas sin sentido como llenar agua necesitando vino, pero su poder lo cambia todo. Veamos, hermanos y amigos, la actitud de los sirvientes, que es ejemplar. Pues cuando la petición de Jesús fue diferente a lo esperado, de todas formas actuaron obedeciendo la palabra de Cristo sin cuestionarla. No discutamos con la sabiduría de Dios. No cuestionemos sus mandatos. Si eres un buen siervo, obedece sin cuestionar. Y obedecer sin cuestionar, qué mal suena eso, ¿no? Bueno, si fuera Cristo un mal amo, sonaría mal y sería mal, malísimo. Pero Cristo es un maravilloso amo, el cual no da piedras al que le pide pan. Nos parece muchas veces sin sentido sus mandatos porque desconocemos quién es el Hijo de Dios, o al menos olvidamos lo que eso significa. Él puede hacer lo que quiera como Él quiera. Por lo tanto, cuanto más conozcamos a Jesús, más confiaremos en sus mandatos, su guía y su manera de hacer las cosas, y menos le cuestionaremos. Si tú y yo hubiéramos estado ahí y supiéramos el final de la historia, diríamos, sí, llénala. Y va a buscar más cosas para llenarlo. Porque conocemos a Jesús y su poder. Haced todo lo que os dijera. El camino a la solución del problema, el camino para ver la gloria y la grandeza de Jesús, era en primer lugar escuchar lo que Él dijera. Era necesario escuchar la palabra de Dios. Si quieres, hermano, conocer más a Jesús, si quieres que Él ponga remedio y te ayude en tal situación, necesitas oír qué dice Jesús. Necesitas ver su palabra y volver a su palabra. Pero ojo, no solo necesitas oír lo que Él dice, sino también hacer lo que Él dice. Estos sirvientes debían oír lo que Jesús les pedía, pero si no hacían nada, todo quedaba en nada. No esperes crecer como cristiano y ver la gloria de Jesús si no pones en práctica la palabra de Dios en tu vida. Yo me recuerdo en mi época de pereza total, cuando era un jovencito, no me gusta llamar la palabra adolescente, pero me acuerdo una vez que estaba muy cansado, estaba en la cama y tenía que apagar la luz, y la luz estaba en la otra punta de la habitación y yo orando ahí, Señor, por favor, apaga la luz. Apaga la luz, Señor, por favor. No es así. El Señor no va a hacer por ti lo que te está pidiendo a ti. Da igual que te llamen legalista, busca obedecer, hermano. El que conoce a Jesús de verdad, busca obedecer la palabra de Dios de verdad. Fíjate en esta palabra del versículo 7, dice llenad. Llenad. Jesús no dijo, mira, pon un vasito o 3 vasitos, pero mira, no pases de la mitad de la tinaja. No, dijo, llénala a tope. Así pueden beber todos. Él quería la alegría de todos, no de unos pocos. Y esto nos habla de la generosidad de Dios. Quizás pienses que Dios viene a tu vida para quitarte de tu vida aquello que es bueno, para luego mantenerte en una religión seca, aburrida, pesada, pero no. Jesús quiere que seas lleno del gozo verdadero, no del gozo del mundo, que vende el mundo, que son espejismos por todas partes, que si la moda, que si el juego, que si la diversión excesiva, que si esto, que si lo otro y lo otro, son espejismos. Vas corriendo como loco, llegas y no hay nada. No, lo que el Señor llena, lo llena de verdad, gozo de verdad. Jesús quiere lo mejor para ti. Y esto lo digo con toda convicción y todo fundamento. Jesús quiere lo mejor para ti, no lo que tú crees que es mejor.
Él sabe lo que es mejor para ti. Mi hija piensa lo que es mejor para ella, pero tiene 4 años. Yo sé lo que es mejor para ella. El Señor sabe lo que es bueno para ti, lo que es lo mejor para ti, y eso es lo que Él quiere. No olvidemos que el Dios que prohibió a Adán el fruto de un árbol era el mismo Dios que le había dado otros muchos árboles, frutos de muchos otros árboles que sí podían comer. A veces olvidamos eso. Pero el Señor les dijo, comed de todos los que hay ahí. No comas de este. Pero ojo, no le decía no comas de este porque está malo, está feo. No le decía no comas de este porque está rico, sino que se lo decía porque está feo. Es malo. No le quería prohibir ese árbol porque, para que tenga un poco de vidilla. No, porque le daba muerte ese árbol. Por eso mismo, Dios quiere quitarte lo malo para darte lo bueno. Parece una tontería esto, pero es tan vital. Nuestro corazón nos engaña tanto de que Dios es como escuché un pastor hace años, como un aguafiestas cósmico. Que te quiere romper todos los planes para... No, Él te quiere llenar de verdad. Y pasando a nuestro último encabezado, leemos en el versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, que es maestro de ceremonias o encargado de banquete, y se lo llevaron. Quiero que te pongas un momento en la piel de María y los discípulos de Jesús. Mientras reina un ambiente festivo de gente charlando, haciendo ruido, mira a María y los discípulos de Jesús. Son los únicos que saben lo que está pasando. Míralos allí sentados, mirando a esos sirvientes recogiendo de las tinajas con una copa, mirando cómo le llevan al encargado del banquete esa copa. En un profundo y expectante silencio entre ellos, sus ojos mirando a esos sirvientes y mirando a Jesús. Mirando esa copa y mirando a Jesús. Míralos, mirando al encargado, agarrando y catando esa copa. Mira a María y a los discípulos con los ojos como platos, escuchando cómo dice el encargado del banquete al esposo. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Agua transformada en vino. El mejor vino, de cosecha única. Estas tinajas para agua de purificación por primera vez contuvieron algo realmente puro. El vino más puro que jamás existió. Luego del milagro no hay registro de palabra de ninguno de los que habían visto eso y sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque hubo un shock espiritual. Tú y yo leemos muy rápido la palabra, pero tú ponte ahí. Eso fue impresionante. Impresionante. Shock espiritual. Eso sucedió históricamente. Eso sucedió realmente. Eso sucedió molecularmente. Pero fijémonos, y dice el texto, que el maestresala probó el agua hecha vino y no sabía de dónde era. Este hombre sabía mucho de vinos. No era como yo, que yo veo con mi mujer algún vinito a veces y ella empieza a hablar del cuerpo que tiene el vino y este toque y no sé qué. Y yo solo digo, bueno, sí, está bueno, no está mal. Este hombre sabía catar un vino, pero de este vino no tenía ni idea de qué se trataba. Solo sabía 2 cosas. 1, que era vino y 2, que era muy bueno. Nada más. Pues pueden haber aquí personas como este maestresala también. Pruebas cosas buenas en tu vida, pero sin que conozcas y sepas que su origen es Dios. Dios es el que te lo da a ti. El abrazo de una hija. El descanso luego de un día agotador. Un buen plato de comida cuando tienes hambre. El apoyo de un amigo en medio de la tristeza. Cuando el doctor y la medicina te curan. Esa salud que aún te queda. Ese paisaje que te relaja. Esas vacaciones que necesitabas estos años de vida.
¿Sabes cuál es el origen de eso? La generosidad de Dios, tu Creador, para ti, contigo. El que arregló el problema fue Jesús, pero quiso que los sirvientes colaboraran con Jesús. Jesús podría haber hecho todo esto sin ayuda, ¿verdad? Pero Jesús hizo uso de la obediencia de estos sirvientes. Muchas veces pedimos a Dios que solucione algo y nos preguntamos por qué Dios tarda tanto en responder. Pero mi pregunta es, ¿tú estás haciendo tu parte? ¿Tú estás haciendo tu parte? ¿Tú obedeces y pones en práctica lo que Él te está pidiendo en su palabra hace unos días? Llegamos entonces a nuestro último verso, que explica el suceso, enseñándonos lo que acababa de acontecer y sus consecuencias inmediatas. Allí en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hace unos pocos días estaba en la farmacia yo y estaba ahí en la cola esperando mi turno. Y mientras tanto vi a mi derecha un estante de gafas que se vendían y me llamó mucho la atención el mensaje publicitario que había. Decía, la vida es, puntos suspensivos, según cómo la mires. La vida es según cómo la mires. Y lo cierto es que ese relativismo es lo que domina el pensamiento de esta época. Todo es relativo, nada es objetivo ni absoluto. Todo depende de cómo lo mires. No hay verdades objetivas ni absolutas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, seguramente cuando has hablado a alguien de no creyente y le has hablado sobre la Biblia, te ha puesto la típica objeción de que la Biblia es un libro que luego cada religión le da su interpretación. Y con esto queriendo decir que en verdad la Biblia no tiene ese significado definido, concreto, absoluto, objetivo, sino que es relativo. Depende de quién lo interprete, dice una cosa o dice otra. La Biblia es según cómo la mires. El mensaje de Dios es según cómo lo interpretes. ¿Sabes por qué está el versículo 11? Porque la Biblia no es como una película que te dice pasa esto y luego pasó lo otro y luego pasó lo otro y luego tú interprétalo como tú quieras. No, el mismo autor de la Biblia, Dios, que por cierto es un autor que está vivo, no solo nos muestra acontecimientos, sino que además los explica, da el significado, para que tú y yo entendemos e interpretemos como Dios quiere que entendamos e interpretamos su mensaje. Dios dice y Dios explica lo que dice. Es como un email, ¿no? O sea, tú le escribes un email o un WhatsApp a alguien y tú no escribes ahí todo el párrafo y luego al final dices, mira, tú interprétalo como quieras, ¿sabes? No, tú interpreta lo que yo te estoy diciendo. Si te cuesta entenderlo, hazme preguntas y yo te lo sigo explicando. Pero mi mensaje está claro. En este asunto, en este evento, lo más importante y milagroso de este hecho no fue el agua convertida en vino, sino quién fue el que convirtió el agua en vino. Y aquí Jesús se manifiesta como el agente de transformación. Fíjate aquí lo que dice MacArthur. Dice, aquí Juan no usó la palabra milagro, sino señales, para referirse a las notables demostraciones de poder que apuntaban más allá de ellas mismas. Es decir, esa señal estaba apuntando a Jesús. No te quedes mirando el vino. Mira quién hizo esto. Y es curioso que dice principio de señales. Bueno, pero ¿acaso no hubieron milagros o señales antes de este evento en la Biblia? Sí, pero en cambio dice principio de señales. Y esta frase nos habla del inicio de un conjunto de señales que son de categoría única, sin igual. Son un grupo de señales que pertenecen a la manifestación del Hijo de Dios hecho hombre.
un conjunto de señales que pertenece a la manifestación de la gloria del Hijo de Dios hecho hombre. No, yo no creo en Dios porque yo no lo he visto. No, pero Dios ha venido. Oye, Dios ha venido. Y hay un registro histórico de que ha venido. Y hay un conjunto de señales que fueron diseñadas para que tú no digas eso. Si tiene el poder para convertir el agua en vino, es que tiene el poder de hacer todo el vino que quieras, que quiera. Y este es el punto, que quiera Él, no que quieras tú. Y este es el punto. Él hace vino a partir del agua o a partir de la nada porque Él es el creador. Ese es el punto. Él es el Hijo de Dios y se nos muestra aquí como el mismísimo creador de todo cuanto existe, aún de ti. Recuerdo hace años, cuando yo tenía pelo, o sea, imagínate, que estaba hablando con un compañero que había ido conmigo al instituto y yo intentándolo convencer y hablándole de cosas de Jesús para que él viera que él era el Hijo de Dios. Y al final le hablé pues, de la resurrección, ¿no? Y él en un momento de lucidez se paró y dijo, oye, pero a ver, si solo hubiera resucitado de los muertos, si en verdad pasó, si solo hubiera resucitado de los muertos, ya era suficiente. O sea, quien hace eso demuestra que tiene poder sobre la muerte y sobre todo. Tenía razón. Con esa señal hubiera sido suficiente. Pero él quiso que hubieran varias señales. Pues dice principio de señales, plural. Hubieron muchas señales. Y esto nos puede hablar de la generosidad del Señor, de la bondad del Señor, pues dio multitud de señales, no solo una, para que no quepa duda de quién es Él. Muchos buscan señales de Dios para creer, pero no se paran a ver las señales históricas del Jesús histórico relatadas en este libro histórico que es la Biblia. Como Jesús mismo más adelante diría, no me creéis por mis palabras, creedme por mis hechos. El Evangelio de Juan es un libro que insiste mucho en demostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Incluso al final del capítulo nos dice que fíjate lo que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este Hijo de Dios, dice el verso 11, que manifestó su gloria. Él mostró su valor, mostró su prestigio, su poder, su autoridad, lo majestuoso de su identidad. La Biblia nos dice que Dios reveló por medio de Jesús su gloria. En Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y en nuestro relato Jesús podría, en vez de haber mandado a estos sirvientes, podría haberlo hecho él mismo. Se podría haber puesto de pie en la mesa y, atención, miren lo que voy a hacer. Y agarrar las tinajas y empezar ahí delante de todos a hacer todo. Y al final decir, miren, he sido yo, No se crean que han sido los sirvientes o que han sido... No, he sido yo, No, pero él no hace eso. ¿Sabes por qué? Porque Él no busca su gloria. Él manifiesta su gloria. Los hombres buscan su gloria, pero la buscan porque no la tienen. De ahí la palabra vanagloria. Jesús no busca su gloria como una gloria que ha perdido, sino que la muestra, manifiesta su gloria porque siempre la tuvo. Él muestra su gloria porque aunque Él había venido en un cuerpo humano como el tuyo y el mío, Él seguía siendo glorioso. Pero aquí quiero lanzar una pregunta solemne que está registrada en el Salmo 24, verso 3. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor, de este Señor glorioso que estamos viendo? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Respuesta, el de manos limpias y corazón puro. El requisito para el ascenso hasta el lugar donde poder relacionarnos con Dios
perfectamente es que nuestras manos estén limpias y nuestros corazones sean puros. La pregunta entonces es, ¿quién tiene las manos limpias y un corazón puro? Es decir, las manos limpias, hechos, actitudes buenas y motivaciones internas que Dios encuentre completamente aceptables. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es tan puro que sea perfectamente agradable a Dios? Me gustaría aquí reunir a todos los religiosos, a todos, y hacerle esta pregunta. ¿Quién está limpio de manos y de corazón? Para que pueda subir a relacionarse con su Creador, para que Él los pueda recibir. Ese Dios justo, santo. El único que tiene tales manos y tal corazón es Jesús, nuestro Señor. Y Él subió por nosotros. Recuerdo una historia que me apasiona, que es, quizá me llega porque viví en Uruguay algunos años, y es la historia de aquellos uruguayos que fueron a Chile. Eran jugadores de rugby. Tuvieron un accidente en el avión, cayeron en la montaña en el medio de los Andes. Y muchos de ellos sobrevivieron. Y al final de la historia solo sobrevivieron 16 o algo así. Pero ellos habían escuchado por la radio al cabo de unos pocos días que ya las tareas de rescate se cancelaban porque no los encontraban. Y ahí dijeron, tenemos que salir de aquí. Y aguantaron un tiempo y luego hicieron algunas cosas que los que conocen la historia saben de cómo alimentarse. Pero al final, 2 de ellos atravesaron los Andes hasta llegar a Chile. Sin cuerdas, sin nada. Tal como iban, vestidos de primavera en medio de los Andes. Pero es hermoso que cuando llega el último, porque de los 3 que salieron, solo uno pudo llegar, y mandan el helicóptero y sobrevuela, ellos, todos los que estaban ahí esperando el rescate, de golpe sus vidas cambian porque ya saben que los vienen a rescatar, porque ya saben que Nando, que era el que había llegado, llegó. Jesús llegó a ese lugar santo, por ti y por mí. Y ahí nos va a llevar Él, a todos los que creemos en Él, porque Él es el mediador entre el hombre impuro y el Dios santo. Ahí nos encontramos, en Jesús, con Dios. Jesús pudo haber escogido otro lugar donde convertir el agua en vino, ¿verdad? Pero escogió estas tinajas que servían para el rito de la purificación de los judíos. Para los judíos ese agua no era un agua cualquiera. Era la fuente de la purificación de lo inmundo en ellos. Pues bien, Jesús escogió estas tinajas y esa agua especial fue transformada radicalmente. Lo que daba a entender que Jesús tenía poder sobre esta agua especial. Del agua de purificación, Él era la fuente de purificación. Y esto señalaba a la necesidad de un cambio interno. Una purificación interna. Ahora bien, esa agua era vertida, era esparcida por la superficie del cuerpo, pero Jesús la transformó en vino, que no es para esparcirlo el vino, es para beberlo, es para que entre. La purificación a la que apunta Jesús es interior, no es exterior, no es un rito exterior, no son cosas que haces externamente lo que te hacen estar puro ante los ojos de Dios, sino una transformación interna. Dice que era un rito de hombres, el tema de las tinajas. Y qué triste que teniendo tan cerca al Hijo de Dios no lo reconocieron, muchos de ellos, y estuvieron acudiendo a esos ritos una y otra vez. Ritos que no tenían ningún poder para purificarlos. Y tú también puedes tener otros ritos de purificación, otras tradiciones, otras maneras de buscar tu purificación, pero no te pueden purificar ante Dios. Puedes estar muy cerca del Hijo de Dios y no saberlo, porque estás obsesionado con ese rito, creyendo que te va a purificar, que te va a limpiar. No pongas tu confianza en lo que haces.
sino en lo que Jesús hizo por ti. No pongas tu confianza para estar bien con Dios en penitencias, en obras benéficas, en ministerios, en lectura, en ayunos. Solo en Cristo y solo en Él, en lo que Él hizo. Y quizás escuchas este mensaje y dices, mira, yo no puedo venir al Señor. Si supieras cómo soy, lo que he hecho, no, yo no lo sé, pero Dios sí que lo sabe. Dios sabe cómo eres. Dios sabe lo que has hecho. Él lo sabe. Pero Dios no te llama a que vengas a Él porque Él haya visto algo bueno en ti. No te equivoques. Ya que Dios sabe todo lo que hay en tu corazón, Dios te llama para transformarte. Por eso te llama. Tu problema no es ese pecado, o aquel vicio, o ese error que cometiste. Todo eso es agua impura que nace de una fuente impura. ¿Cuál es la fuente impura? Es tu corazón. Jesús dice que del corazón sale todo eso. Tu misma fuente está corrupta y no la puedes cambiar. Puedes ser el religioso más extremista, pero no puedes cambiarlo. Por eso mismo no tienes ganas de conocer a Dios, por esa fuente corrupta. Por eso mismo no lloras tus pecados. Por eso mismo no te conmueve el Evangelio y te hace llorar. Por eso mismo la Biblia no te deleitó nunca. Solo Cristo transforma el corazón. Y esa transformación trae una nueva relación viva con el Dios vivo. Trae una nueva relación de guerra contra el pecado que antes no tenías. Y trae unas emociones santas que antes no tenías, que se conmueven ante el amor de Dios expresado en el Evangelio. Ningún rito de purificación purifica, solo el Hijo de Dios purifica y nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este rito de lavarse las manos era algo superficial, algo que no provocaba ningún cambio a la vista. En cambio, el milagro era radical, era un cambio de aspecto. Tú veías y sabías que era vino. Así es la diferencia entre la religión y la conversión. La conversión es lo que uno experimenta cuando Cristo purifica el corazón. Imagínate como que esa agua fuera la religión. Es algo externo, es en la superficie, es cambiar mi manera de hablar, es cambiar mi manera de vestir, mi manera de caminar, mi manera con quienes me junto, todo eso es externo. Son cambios externos, pero sin una purificación de corazón. En cambio, cuando eres purificado del corazón, Cristo se vuelve para ti como ese vino que deseas. Sí, lo deseas. Uno lo disfruta, uno lo recibe y forma parte de uno. Como ese vino cuando entró en esos cuerpos, formaba parte de esos cuerpos. Cuando Cristo entra, forma parte de ti, de tu persona. No es algo externo, sino que entra como ese vino y es un vino único, sin igual, que supera cualquier vino de esta tierra, pues no es de esta tierra. Cuando Cristo purifica el corazón hay un cambio radical en la persona, en su misma esencia, un cambio visible, un cambio que se nota. Para concluir este mensaje, en esta boda que Jesús entró como uno más, Él mostró su gloria y que indicaba su naturaleza divina como Hijo de Dios. Y amigo que estás en esta mañana y no has probado el vino del Señor, a diferencia del mundo, Jesús deja el mejor vino para luego. Pero cuanto más evites a Jesucristo, más decepción tendrás. El vino cada vez será más malo y el vino al final se acabará. En cambio, ir en pos del Señor y conocerle es todo lo contrario. El vino del mundo se acaba, pero el del Señor es nuevo, es bueno, es sin igual. Cuanto más lo tomas, más delicioso se vuelve y no se acaba nunca. Bueno, pues tú dices, bueno, yo no tengo esa fe, me gustaría tener, pero yo te digo, mira su gloria a través de la palabra y tendrás esa fe.
Porque aquí dice que los discípulos vieron y creyeron por mirar su gloria. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos. Solo tienes que mirar. No tienes que ser muy inteligente para mirar. No tienes que ser sabio para mirar. No tienes que ser, yo qué sé, un profesional para mirar. Mira a Jesús y sé salvo. Lo que necesitas saber es quién es Jesús. Pero para ti, hermano, hermana, María correctamente creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero aún le faltaba mucho que ver de su gloria, asombrarse mucho más. Así tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero aún te queda mucho para ver. Como le dijo Jesús en el capítulo anterior a Natanael, porque te dije, te vi de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Más de lo que has visto hasta ahora. Más de lo que has entendido hasta ahora. Hay más, hay mucho más. Acabo con esta frase de este himno que dice, para beber del vino del rey, debo ir a las bodegas del rey. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta salvación tan hermosa que nos das en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a tu mesa para beber del vino del gozo que proviene de ti, del vino de la vida que hay en ti, aun cuando estamos cansados, Señor, aun cuando envejecemos, aun cuando hay problemas, Señor. Ese vino es bueno y cada vez es mejor y no se acaba. Gracias, Padre, gracias por habernos llamado y te pedimos que hoy también otros puedan probar el río de tus delicias. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.